Bueno, saludos a todos una vez más. Como pueden ver, estamos en Maya Record y ha empezado el nuevo evento de Halloween de este año 2021. No me acuerdo exactamente cómo se llama. Era algo como Halloween Festa, me parece. Y bueno, luego será recordado el nombre. Pero puedo ir avanzando por aquí. Es un bonito mapa y empezamos aquí, como en cualquier evento de este tipo, ¿no? De tipo boss, tipo jefe. Ahorita reviso cómo se llama el evento. Pero bueno, es verdad. Bueno, ahorita no creo que haya muchos con la memoria del evento, ya que pues, acaba de empezar hace media hora más o menos. Bueno, voy a dejar así a Homura. Y pues no estoy seguro si va a haber modo automático directamente. Vamos a revisarlo. Ah, sí, sí hay. Genial, genial. Vamos a pasar. Vamos, estas peleas son de... Estas peleas son de las facilitas, por así decirlo. Aunque ahorita me estoy dando cuenta que van a estar bufeándose todo el rato. Y la verdad creo que mejor las hago yo mismo. Bueno, voy a revisar. Luego de ver cómo va, decidiré si las hago directamente yo o las dejo automáticamente. No estoy seguro si van a haber challenge al final. Si los hay, genial. Si los hay, probablemente no suba nada de esto que estoy haciendo ahorita a YouTube. Pero tal vez no los hay. Curiosamente. A veces no los hay y a veces sí. O sea, lo normal últimamente, entre comillas últimamente, en los últimos que ha habido de este tipo de evento, creo que sí ha habido challenge. Pero bueno, ya veremos si hay o no hay. Este tipo de evento me gusta un montón, la verdad. Pero también es cierto que es bastante lento de hacer. Es bastante lento. Y hoy tengo que ir al trabajo, entre comillas, temprano, así que espero acabar rápido. Espero no estarme olvidando de nada. Sí, este lo hice manualmente, esta pelea. Ahí tenemos otra banderita. Y seguimos avanzando por el mapa. Y la verdad es que, bueno, si no se lee la historia, es relativamente rápido esto. Eso sí hay que admitirlo. Que sin leer la historia, esto es rápido. Me acuerdo cuando en NA tenía que leer toda la historia. Bueno, tenía entre comillas, nadie me obligaba, pero me refiero a que pues yo lo hacía. Yo leía toda la historia y mientras hacía la pelea, hasta llegar a los challenges y los tenía y al final los grababa. Y era como, va, lee rápido. Y en inglés pues era un poco duro. Leer todo rapidísimo, llegar al challenge y recién grabarlo. Y también todo antes de ir al trabajo. Si es que no hay challenge, si no hay ninguno, como tal vez sea así, pues voy a... en la versión recortada del directo, pues se va a ver esto súper acelerado y ya está, supongo. Será interesante. No hay mucho que mostrar, sinceramente.
Bueno, aquí tenemos por fin 3. Aquí no me acuerdo si era de abajo para arriba o de arriba para abajo. Voy a revisarlo. Ya, ahorita mismo. A ver. Esta es dificultad 20. Y esta es dificultad... Vamos. A ver. ¿Qué? O sea, todos tienen la misma dificultad. Eso es para que hay diferentes. Todos piden lo mismo. Ok. No sé qué decir sobre esto. Tal vez estoy mirando mal los números. Tal vez miro mal. Pero... A ver, este tiene 3 oleadas. Ok. A ver. Dos horizontales. Ok, no hay problema. También estos discos que me han salido no son los ideales, ¿verdad? Bueno, por ahora sí está bien. Por ahorita ahorita está excelente. Muy bien. Todo ok. La última oleada. Okay. Prefiero darle manualmente todo. Es mucho más rápido en realidad. Porque luego se ponen a bufearse y todo eso. A menos de que lo quite del modo automático, lo de bufearse, ¿verdad? Pero tal vez luego lo necesito. A ver. Al final no miré cómo se llamaba el evento. Ahorita lo miro. En una de estas peleas que se duran un poquito más. A ver, con una ya se completó esto. Es un poco molesto. Bueno, voy a hacer las otras dos igualmente. Me molesta cuando me saca de aquí. Bueno, ya acabamos el capítulo 1 y tenemos el primer boss ahí, ¿no? Pero antes del primer boss voy a hacer esto de aquí. Quiero ver cuántas oleadas tiene esta cosa. La otra tenía 3. Esta... A ver, ¿cuántas tendrá? Si tiene 2, genial. Así vemos que el de más abajo es el más difícil, entre comillas. Este tiene 3 oleadas también. Ah, pero tiene menos enemigos. Ya, bueno, como tiene tan poquitos enemigos, asumo que el de abajo era el más difícil. Sí, esta segunda oleada también tiene menos enemigos. Así que es lo más seguro. Ya, y acabo de... No, está bien. Ya. Iba a decir, acabo de hacerlo mal. No, está bien. Ok. Sí, el de más abajo era el más difícil, entre comillas, aunque ahí dice que tiene la misma dificultad, en realidad. No sé por qué. Sí, me dio menos paletas. Creo que esa es la palabra más genérica. Paleta. Y este debería ser súper recontra fácil. Recontra. Hace tiempo que no digo esa. Pues no, este tiene más enemigos. Ah, pero tiene 2 oleadas. Entonces sí, efectivamente
el de arriba es el más fácil y el de... es de arriba para abajo la dificultad. Ok, no hay problema. Me acuerdo también que NEA hacía eso, hacía del más difícil al más fácil. No, que en directo creo que no lo hacía, pero eso. De arriba para abajo es la dificultad. Todo bien. Bueno, vamos a hacer el connect. Y lo mejor es que todo es del mismo elemento. No uso mucho a Lina. A la normal. Joder, Lina tampoco es que haya muchas realmente. En fin, bueno. Como dije ya, este era el... Ya habíamos acabado el capítulo 1. Bueno, con esto lo acabamos total y completamente el capítulo 1. Bueno, falta el boss, ¿no? Falta el boss. Falta pelear contra el boss aquí. Solo yo pienso que el sombrero de Karin es muy grande. Un poquito. Puede ser. No sé, el traje de Karin me gusta más el normal. Es más bueno, en realidad es que el normal ya tiene muchas cosas. Pero este creo que está muy recargado. Sin ofender al traje de Karin, obviamente. Pero es como que el traje normal de Karin le pusieron cosas encima. O eso siento yo. Sé que no es el caso, pero no sé. Eso me parece en mi mente. Victoria. Normalmente estas peleas tienen un límite de turnos, si no me equivoco. O bueno, en este específicamente no estoy seguro, pero así era normalmente esto. Aquí dice 8. Creo que te pide menos de en 8 máximo. Pero a ver, ¿quién no lo va a hacer en 8? Listo. Sí, ya está. Primer boss derrotado. Ya está, ahora sí, está completado el capítulo 1 completamente. Vamos al capítulo 2. Recuerdo que cuando hice el de Tart 1 y Tart 2, o Dark 1 y Dark 2, me costó un montón, o sea, bueno, no es que me haya costado, pero... o sea, para llegar hasta el final de las... O sea, para llegar a los challenges, que era lo que yo grababa en esa época, pues sufrí un poco porque era un poquito largo y había un montón para leer. Entonces era un poquito duro. Creo que con 2 discos ya la hacía igual, pero bueno. Ahorita les digo el nombre del evento. Era Dream Halloween Festa, Alina Senpai Beat Good Girl. Ahí está, ese es el nombre completo del evento. Es el nombre entero. Dream Halloween Fest. Con eso es suficiente. Eso es lo que voy a poner en el título del vídeo porque, a ver, normalmente ponen un nombre y luego ponen como una descripción o un subtítulo del evento y no entra todo en el título del vídeo, lamentablemente, porque a ver, si no sería un título gigante. Y lo más genial es que ya tengo el fondo de las miniaturas listo. Está... No me acuerdo cómo te llamas, pero... No me esperaba verte tan pronto de nuevo. Aunque bueno, una vez que meten personajes, ya los usan bastante después, ¿no? Y genial, todavía hay puro Aqua. Vamos a seguir usando puro Forest. A ver. Sí, está bien así. En una de estas me voy a equivocar de disco y va a ser un fastidio. Va a ser fastidioso cuando me equivoque de disco. En los challenges me acuerdo que en el de Dart 2
había un challenge que esos challenges eran fastidiosísimos, porque por ejemplo habían unas peleas, digamos, de 9 oleadas, ok, de 9 oleadas, y te pedían hacerla en 8 turnos para tener todas las estrellas, y es como que tenías que hacerlo perfecto. O sea, solo tenías un turno para equivocarte. O sea, no es que te vayas a equivocar, sino que no siempre te iban a salir los discos que necesitabas. O sea, hasta teniendo 2 Blast Gorillas podías equivocarte, porque podías tener la mala suerte de que te salgan sus 2 Charge y 2 Accele y un solo Blast. Y con eso no acababas con las oleadas, porque eran oleadas de bastantes enemigos. Entonces ese era el problema, y era muy fastidioso. O sea, tenías que tener mala suerte para que salga mal, pero podías tener esa mala suerte. Ok, voy a estar llevando pura lina, la verdad. Si vemos Kaedes vamos a usarlas. Pero como están viendo, pues mientras más Blast tengamos, mejor. Por eso estoy llevando a Linas a cada rato. Bueno, Kaede también va a funcionar, ¿no? Pero es lo primero que me sale arriba. Sí, sé que no es lo más eficiente este orden de discos que estoy usando, por si acaso. Sí lo sé. Tengo curiosidad, algunas veces, no sé si alguna de estas personas va a ver esto, pero ha habido un par de veces en las que... A ver, esta es vertical, bueno, sí, entonces daría igual. Un par de veces que me han dado consejos en los comentarios, me dicen, por ejemplo, deberías haber usado el doppel aquí, o deberías haber hecho esto aquí. Y cuando voy a contestar, veo que han borrado el comentario y es como que... Lo hubieras dejado, amigo. Te respondía amablemente y aceptando el consejo. Y a veces no sé si lo borraron o se les borró solo o qué pasó. Porque alguien me ha dicho una vez, no alguien que haya escrito justo un comentario así, pero que por culpa de su internet o algo así, de su proveedor de internet, se le borraba los comentarios. Y yo, o sea, aunque eso suena raro, pero pues al parecer así es. Entonces no sé si ese es el caso de estas otras personas que escribieron algo, me sale de notificación, puedo leer el comentario de la notificación, pero el comentario ya no existe. No sé si es porque escribieron algo que luego se arrepintieron, o luego de ver el resto del video, o son esas personas que escriben algo mientras están viendo el video y luego, mira, pasó otra cosa en el video y ya no lo quiero escribir o algo así. Ni idea. Pero me da curiosidad saber. Y como vemos aquí, esta oleada no la puedo hacer en un turno. Bueno, la anterior... Espera, sí, no. Esta oleada no la puedo hacer en un turno, lamentablemente. Por eso decía lo de... los discos. Mientras más blast, mejor. Oh no, me tiraron un llavazo. Suena raro, llavazo. 1, 2, 3. Un llavazo. No, suena raro de las dos maneras. A ver, esta sí la puedo hacer de una sola vez. A eso me refiero. A veces se siente como un rompecabezas o un acertijo poder hacer las oleadas en la menor cantidad de turnos, ¿no? A veces es... esto parece que sí. No, pero al final no se puede.
No sé si a ustedes les ha pasado eso. Pensar que podían hacerlo en una en un turno, pero al final no se podía. O sea, a veces los discos son engañosos, por así decirlo. O bueno, a veces nos confundimos, también es culpa de uno mismo. Sigamos avanzando. No me acuerdo hasta qué capítulo se podía hacer hoy. O sea, hoy es el primer día del evento. Obviamente. Bueno, depende de cuándo estén viendo esto. Es más o menos obvio. Pero en el primer día pues no está desbloqueado todo el evento directamente. Como dije en mi video de noticias. Se los recomiendo. Bueno, ya no porque ya no es tan noticia, pero saben a qué me refiero. Trataré de seguir haciéndolos. A ver, quiero mirar esto. ¿Hasta qué capítulo iba a estar? Iba a estar hasta el capítulo 8. Rayos, es un montón. Ay, esto va a ser largo. Hasta el capítulo 8. Sí, ya sé que acabé ya el 1 en no mucho tiempo, pero... Buah. Y como dije, sin leer la historia es rapidísimo, por así decirlo, pero son bastantes peleas. Ah, miren, ya acabamos el 2. Bueno, eso fue rápido. Bueno, no lo hemos acabado. Falta todavía el boss. No sé si ya puedo comprar algo. A ver, luego de este boss voy a mirar la tienda a ver si... Ah, ok, voy a usar esto de una vez. Usamos... Bueno, vamos. Mientras sean enemigos aqua, no voy a cambiar de la pestañita de Forest. Porque en All lo que menos hay es Forest, creo, si no me equivoco. Ok, qué discos más malos. A ver, no son discos malos, pero es que la bruja es horizontal. A ver, quiero ver si la mato. No, no creo. No, no se va a morir en un turno. Tal vez si me salían 3 de Mamisi. Sus ataques lentos, me acuerdo que hace mucho tiempo me daban no miedo por la forma en que ataca, sino porque dices, guau, es tan lento que seguro va a pegar durísimo. O sea, lo normal es eso, ¿no? Que mientras más lento es un ataque, más duro va a golpear. Al menos en mi mente. ¿Es así? Dos turnos está bien. Ok, antes de seguir avanzando voy a ver si ya puedo comprar la memoria del evento. Que probablemente no. O tal vez sí. Pero si puedo, genial. A ver, vamos a ver. Ok, ahí está. La tienda es esta. Vamos rápidamente. Sí, claro, Moca, te vamos a comprar. No, es una broma, obviamente. Aquí tenemos la memoria del evento. Yay. Esta es otra tiendita del evento. Es un poco más y esos son... Ah, esta memoria yo la tengo. Oh, mira, todos los trajes ya los tengo. Ok, genial. Me parece excelente. Vamos a... Bueno, continuemos. No vi si la memoria era de... activable o pasiva. Ahorita miramos. Espero que sea algo fácil de reemplazar, por favor. Me gusta un montón el traje de Alina. Ah, mira, bueno. Ahora, bueno. ¿Dónde están las miles de Yechillos que quiero usar aquí? Bueno, tú, Nanaka. Tú serás una buena ayuda. Ok, ok, es activable. Uf, qué molesto. Y aquí voy a poner, no sé, la de Tsuruno, supongo. O bueno, no, va a ser la de
esta de aquí, esta es muy buena. Esta va a ser. Ya está, listo. Ya tenemos más 5 para ir avanzando por el evento. Ya está. Con eso tenía que haberla puesto en mis supports. Bueno, al final del directo los pondré en los supports. No creo que haya mucha gente jugando en este preciso momento. A ver. Horizontal, vertical. Horizontal. Bueno, en realidad. Bueno, ya da igual. Realmente. Ahí está. En algún momento va a ser la dificultad lo suficientemente alta como para no matar todo de un golpe, me imagino. Así que mejor hay que aprovechar de ir rápido ahora. Creo que no había nada más que mirar por aquí. No. Aparte del nombre, Dream Halloween Festa, lo acabo de leer de nuevo, no me acuerdo, no, o sea, no me lo memoricé, no lo tenía en la mente. A ver si tengo la suerte de que alguno de esos capítulos es de una sola pelea. A veces hay eso en este tipo de eventos. Ojalá que sí. Para ir súper rápido. Mientras más rápido mejor. De abajo para arriba. De difícil a fácil. Esta música juraría que era más... que sonaba más. Bueno, es una T incompleta, no hay problema. No, a ver. Si te puedo matar de una sola vez. Genial, ni siquiera fue necesario el vertical. Y teóricamente este era el complicado. Teóricamente. A ver si ahorita me sale que de abajo para arriba es lo contrario de lo que yo pensaba. Y que el de más arriba era el más difícil. Vamos a comprobarlo. 27, este me dio 27. Solamente por el drop ya debería estar en lo correcto. T. Es el mismo enemigo. Me lo esperaba. A ver. Bueno, de un charge sin ningún buff le bajé más que antes. Entonces sí, este es efectivamente más fácil que el anterior. En el anterior me puse 2 buffs y lo maté. Y el primer charge le bajó mucho menos. Así que sí, el de más abajo es el más difícil. Bueno, tan fácil como mirarlo en internet, lo sé. O recordar otros eventos, pero yo tengo súper mala memoria. Y durante este mismo evento, se me va a olvidar. Ya verán. Y les recomiendo comprar la memoria apenas puedan. Yo me he tardado un poco en comprarla, más que nada por no salirme de las peleas antes de tiempo. Buenas, Arisu, Penguin. Qué bonito nombre. Lo de Penguin. Y bueno, aquí estoy avanzando en el evento. Tempranito. No sé si van a haber challenge. ¿Tú sabes si van a haber? Es que en las... creo que en las noticias no lo dice. O sea, en las noticias del juego no lo pone. Pero usualmente en estos eventos, al acabar las peleas normales, ponen una barrita de 5 challenge abajo, ¿no? Pero tal vez no. A veces también no los hay, ¿verdad? Creo. Y como no estaban mencionados en las noticias, creo que no... tal vez no haya.
Lo descubriremos en algún momento. ¿Dónde están las miles de Yachios que habían antes? Antes la lista de support era 9 Yachios, una Nanaka y una Sayaka por ahí. Y ahora todo es diferente. Los tiempos cambian. Muy mal. Y recordaba también que esta música era un poquito más animada. No sé por qué. Sí habrá challenge. Ah, mira. Bueno. Prefería que no hubiera, pero bueno. La verdad, me esperaba ambas cosas. Que hubiera y que no hubiera. Pero como uno siempre es perezoso, al menos yo, por eso prefería que un poquito más que no hubiera. Pero bueno, así, ¿cómo decirlo? Así al menos cuando suba mi video no va a ser todas estas peleas y va a ser más rápido de renderizar y subir todo. Así solamente recorto la parte de los challenge y ya está. Porque a nadie, no creo que a mucha gente le den muchas ganas de ver esta parte de forma acelerada. En el directo entero sí, pero en la parte, en el resumido no creo que haya mucha gente que vaya a querer ver esto. O sea, solamente estoy aquí matando todo de un golpe. Bueno, lo bueno es que me dan Maya Stones. Qué mal que sé cuántas son en total al final y no son tantas realmente. Pero bueno, de poco a poco se ahorra para algo. Ah, vas a rolear por Karin Alina Halloween Version. Creo que así se llamaba. Me parece que en ese orden eran los nombres. A mí me encanta el traje de Alina, pero el de Karin no me gusta. Antes mencionaba que me parecía, desde mi punto de vista, obviamente, que era como su traje normal, pero con cosas encima. Y creo que está como muy sobrecargado su traje de Karin. Pero el de Alina me gustó un montón. Aunque bueno, aunque me gustara tampoco tendría para rolear, ¿no? Ahí se ven cuántas Milestones tengo. Y no tengo ni para... No tengo ni para llegar al tiro 100, así que tampoco es buena idea rolear. Además también tengo chicas mágicas de fuego bastante buenas en mi opinión y no necesito esta. Ya gasté, pero ya gastaste en este evento o en el anterior. O sea, tal vez es que justo antes de este evento de Halloween pues fue el de Kasumi 2 y antes fue el otro de Halloween que también es bastante bueno. O sea, Momonja y Kanagi Vampiro son unidades bastante deseadas. Más deseadas que esta, creo, desde el punto de vista de jugabilidad, claro, porque desde el punto de vista de quiero este personaje, supongo que Karin con Alina son bastante deseadas también. Eso es verdad también. 215 roll para 2 slots de Karin Alina con spokes de Tsunao y Chiharu. Ah, pues mira, qué coincidencia que sean ellas dos, ¿no? Chiharu y Tsunao. Faltaba Shizuka.
solo por decir que es como qué coincidencia que sean ellas dos. Curioso, la verdad. Es como que te salgan Jun y Mitsune. Jun y Mitsune. ¿Y tú estás conforme con tus 2 slots? ¿O es que se te acabaron las gemas? Pregunto por curiosidad. Si querías 2 slots, o tal vez tú querías más. Igual, si no te salían esos spooks, parabas antes, no lo sé. Bien, ya vamos 3 de 8. 3 de los 8 que hay ahora. Buah. A ver, tampoco voy tanto tiempo en directo. No me estoy quejando, pero es que se siente lento. Sí, ahí está, como dije, ahí vemos el traje de Karin y sigo pensando eso, que es su traje antiguo. A ver, sé que es diferente, pero es como que ponle esta calabaza en la cabeza, Karin. Listo. Sí, bastante curioso. Pues esos 215 eran todo lo que tenía. Esperaba los 3 slots. Ah, rayos. Bueno, supongo que a veces hay más suerte que otras veces. Todavía puedes intentar sacar, o sea, sacar otro slot más con, pues, lo que dan en el evento, ¿no? Aunque no es mucho, son 230 y algo, creo, 230 y algo gemas, y algún ticket por ahí también dan, si no me equivoco. Y pues, es como, no es mucho, pero es algo. Dará para, no sé, 10, 1 de 10 y algo más. No creo que llegue a 20. Entonces, si usaste todo lo que tenías, supongo que querías con muchas ganas a Karin Alina. La verdad es muy bonito el personaje. Más por Alina que por Karin. Pero también por la temática de las dos juntas, supongo. Mucha gente las quería juntas. Y pues ahí ya las tienen. A ver, saldrá... Oh, mira, aquí hay un Chisato. Me gusta esto de que sea puro enemigo del mismo elemento. Está genial. Así no tengo que estar pensando tanto qué llevar. Ay, no es... Ah, claro, es doble vertical, horizontal. Prefiero ahorrar e intentar sacar con lo del evento. Intentar... Ah, ok, ya, entiendo. Yo lo que pasa es que mi forma de hacerlo es... Bueno, en Magic Record no tanto, pero en Fate Grand Order, que a ver, es otro juego gacha similar, ¿no? En el que tienes que ahorrar y todo eso. Ahí yo lo que prefiero hacer es... O sea, yo también ahí ahorro mucho. Ahorro durante mucho tiempo. Pero lo que pasa es que si no me sale lo que quería... O bueno, sí es que me sale, pero quiero más copias. Lo que hago es, me gasto todo. Y luego lo que junto durante el evento también me lo gasto. O sea, es como que el ahorro recién empieza cuando ya acabe el evento, por así decirlo. Mi ahorro empieza luego de que ya no tengo más posibilidades de sacar más copias del personaje que quería. Así, y pues aquí sería, me gasto todo, no me salen los 4 de Karin Alina, por ejemplo. Uso lo poco que consigo en el evento para tratar de sacar los slots que me faltan. No me salen, o me salen, no lo sé. Y acaba el evento y ya empieza mi ahorro de nuevo. Eso es lo que yo suelo hacer. Esperaba mucho de este dúo. Le tengo mucho cariño a Karin y su historia con él. No. Pues está bien. Como dije, seguro que hay mucha gente que esperaba eso. Y está genial, sí.
es... A mí me gusta también el conjunto de ellas dos. Pero tampoco soy tan fan, por así decirlo. O sea, hay dúos que me gustan más. Pero también me parece bonito. Y el diseño, como dije antes, está bien. Me acuerdo que en NA yo desde antes de que empezara el evento de Halloween, me gustaba mucho Karin y yo la quería conseguir. Hasta que descubrí que era no limitada y dije, ah, bueno, la puedo dejar pasar porque algún día me va a salir. Y si no me equivoco, me demoré más de un año en poder conseguirla a Karin, porque me salió después de el aniversario 1 de NA. Y fue como, ah, ok. Y ahí aprendí que eso de que te pueden salir en cualquier momento es un timo. Bueno, no, pero sí. Igual haría eso que dices de FGO, pero como IPT me da como ansiedad del contador avanzado. Ah, entendible. Lo que pasa es que a veces, seguramente ha pasado, pues empiezas a tirar y en el tiro 11, ah, ya me salió una. Y pues cuando pasa eso dices, puedo tener suerte de nuevo o no. A veces hay suerte y a veces no. No sé. Es como que tampoco es tanto lo que pierdes, por así decirlo. O sea, tampoco es tanto el ahorro que pierdes al gastar eso. Pero bueno, así es como lo hago yo, ¿no? Y cada uno puede hacerlo como prefiera. También, o sea, lo lógico sería también, lo más inteligente es lo que tú haces. Ya terminaste de tirar y pues ya está. Empiezas a ahorrar. Pero no sé, es como que la última esperanza, vamos, funciona. Eso estoy haciendo en Fate Grand Order ahorita con Space Star. Space Star me salió en el tiro 10, 20 o algo así. Y luego tiré como más de 100 más y no me salió de nuevo. Fue muy triste. Yo quería solo 2 copias de ella. Ahí los estándares de cuántas copias quieres es bastante menor, ¿no? Me salió una. Luego tiré muchísimo más, no me salió la otra. Y ahora estoy juntando de a poquito. Y estoy tirando cada vez que consigo 3 cuarzos. A ver si me sale la segunda copia. Porque a veces hay suerte. A veces me ha tocado algo así. Tirando 1, 2, 3. De lo poco que puedo es rascar. Seguramente no me va a salir, pero voy a intentarlo igualmente. Porque hasta que vuelva a aparecer Space Star va a pasar un buen tiempo. Yo la quería con NP2 al menos. Y me decepcioné bastante cuando no me salió. Ni estoy jugando el evento. Aunque ahora me han dado un poco de ganas de hacerlo. Pero ya quedan pocos días. Ojalá durara un poquito más. No sé por qué no pueden durar un poco más los eventos ahí. Ahí sí se necesitan más días. Aquí en Fate, en Magia Record, está bien que duren poco porque es súper fácil hacerlos. No te demoras nada. El modo automático ayuda mucho. Y eso que yo lo estoy haciendo ahorita al manual. Para ir más rápido. Porque ahorita el modo automático es más lento que yo. Porque probablemente el modo automático no haga bien las oleadas. Y me demore más de un turno en cada una. Yo juego desde el inicio del japonés. Y cuando le agregaron a Karin, la saqué 2 slots en 2 roles de 10. Siempre quise que fuera limitada. ¿Por qué preferías que fuera limitada? O sea... Ah, bueno, no lo entiendo por qué. ¿Preferías que la pusieran de nuevo en rate up? ¿A eso te refieres? Y bueno, eso, continuando con lo que dije... bueno, ya dije bastante sobre eso, pero... Eso, al final, de tanto que la quería... O sea, yo estaba esperando a que llegue, hasta que llegó y... Ah, no es limitada. Vaya. Seguir ahorrando. Y pues...
no sé. Es que en ese tiempo tampoco sabía jugar nada, así nada, y no entendía la diferencia entre, por ejemplo, una magia single target y otra multi-target. Simplemente era porque Karin tenía un bonito diseño, no sabía nada de ella, todavía no había leído nada del juego cuando me puse a ver de los, o sea, había mirado qué iba a ver en el futuro, qué chicas mágicas, y dije, ah, mira, esta se ve muy bonita, Karin. Voy a esperar a la que salga. O sea, no sabía nada, simplemente era, qué bonita, y ya. En NA, ¿no? En NA se podía hacer eso, podías ver lo que iban a poner después. Supongo que habrá gente que todavía hace eso. Es que ya tiene temática de Halloween y que pudiera sacarla en cualquier momento, saca como... Ya. Entiendo lo que estás diciendo. Eso sí es verdad. Es un poco curioso, sinceramente. Aunque, o sea, en la... No sé cómo decirlo, iba a decir, en la vida real. O sea, por decirlo así, en la vida real. No sería tan raro, supongo. A ver. Genial, esto está bien. No se me ocurre ahorita algún ejemplo similar. Mocha. A ver, Mocha, la chica que se puede comprar ahorita en la tienda. Que no es la mejor compra de todas, pero bueno. Ella es como... Tiene temática de chocolate, ¿no? Entonces dices, ah, puedo conseguir en cualquier momento y tiene como chocolate. Y dices, oh, debería estar en San Valentín o Halloween. Sé que no es el mejor ejemplo, pero no se me ocurre ahorita otro. Y bueno, tampoco tiene tanta temática de chocolate en realidad. No sé, si hubiera un evento de algo relacionado con la comida y poder conseguir a Manaka en cualquier momento, eso sería un mejor ejemplo. Pero no sé si hay algún... No se me ocurre un evento relacionado a la comida, sinceramente. Bueno, en NA hubo algo así. Por Día de Gracias de Estados Unidos hubo como una votación entre Konoha y Mitama, ¿no? O, creo que era así, Konoha y Mitama. Y a ver quién cocinaba mejor o algo así era. En esa época decía, ¿y por qué no ponen a Hazuki mejor, que parece que es la que cocina más? Pues supongo que es por el chiste de que Konoha cocina mal. Es que en ese momento, en el primer evento, nunca habían mencionado que Konoha cocinaba mal. Tal vez en su historia personal sí lo dicen, no lo sé. Nunca hice su historia personal de Konoha. Creo que en NA nunca la tuve. No, creo que la tuve, pero luego de mucho tiempo y no la habré hecho. Aquí sí no la tengo. Mitama cocina mejor. X de eso. Creo que no. No me acuerdo quién ganó esa votación. Pero creo que eran equipos de dos. Creo que era Konoha con alguien y Mitama con alguien más. O algo así. La verdad no me acuerdo muy bien. Pero estoy seguro de que estaban ellas dos. Horizontal, vertical, ok. Ok, yo tratando de hacerle connect a ella misma. Ojalá se pudiera en realidad. Ojalá se pudiera hacer connect a uno mismo. A veces, o sea, sé que es la mecánica del juego, lo de hacer connect, pero si lo piensas bien, o sea, sería genial. O sea, sería lógico poder hacer connect a ti mismo. O sea, usas tu magia en ti mismo y te curas a ti mismo. Te pones taunt a ti mismo. Te aumentas el MP a ti mismo. Sería mucho más lógico que hacerle connect a alguien más. La temática de Mocha es de pastel de chocolate, así como el de la guisa es de pastel de queso.
Pero pero al ver solo el personaje y ves solo a Nagisa, no hay... O sea, sin saber su historia, tú no le ves mucho pastel de queso a Nagisa, ¿no? En el juego. En cambio Moka creo que sí. Bueno, al menos en la tarjetita. Me refería a la tarjeta. Porque tampoco es como que... Bueno, su traje sí parece como un pastelito de chocolate, ¿no? Ah, no me había dado cuenta que estaba peleando contra Lights. Aquí puedo llevar a las de All, que está Ashley, ¿no? Sí. No voy a cambiar la formación. No me había fijado de esto. Que ya no estaba peleando contra Flames. Hmm. これ頼みますいい判断ね行くまだ Bueno, eso sí, Moka nomás la ves y yo pienso. Pues sí, o sea, es como su traje y todo. O sea, me refería a eso. A algo superficial. Más que a algo profundo. Más que a su historia en sí. Me refería a eso, a algo superficial. Es que también, si tú te das cuenta, Karin, luego del primer evento de Halloween, que se cuenta bastante de su historia en realidad, ya que, a ver, es el evento en el que la pusieron y normalmente los eventos en los que agregan a las chicas mágicas pues cuentan bastante de ellas, ¿no? En ese evento de Halloween cuentan bastante de que por qué su traje es de Halloween y todo eso, ¿no? Y luego de ese evento ya, si no me equivoco, al menos a mí me parece, o yo no lo he leído, tal vez lo dicen, ya no vuelven a decir en ningún momento, hey, tú estás basada en Halloween, ¿no? No dice, ya no lo vuelven a mencionar, aunque sea obvio. Es como, ya nos olvidamos de esto. Aunque es obvio, como ya lo dije antes. Ok, a ver, quiero ver esto. Ahí. No me quiero equivocar y hacer mal los discos. Y bueno, tampoco es necesario que lo digan a cada rato, lo de hey, estás basada en Halloween, ¿no? Pero es curioso que Karin ya no lo vuelva a mencionar nunca más. Me parece que ya no lo vuelve a decir. Luego de haber hecho tanto énfasis en el primer evento, o sea, en su presentación, hacía mucho énfasis en que era la chica mágica de Halloween. O sea, lo decía mucho. Y ya luego, no, ya no lo vuelvo a decir nunca más. Eso me parece curioso. Lo acabo de pensar, me acabo de dar cuenta de eso. No lo había pensado antes, en realidad. Tal vez en este evento lo vuelve a decir, pero pues este evento es de Halloween también, entonces no sería raro que lo diga. Un segundo, quiero ver... ¿ya le gané el boss de aquí? Sí, ya está. Ah. No, claro, sí. Pensaba que aún no le había ganado este boss. Estoy distraído, supongo. Bueno. Y qué bonitos fondos. Antes le saqué foto a los fondos para usarlos en mis miniaturas. Antes de avanzar y que esté todo lleno de caminitos, líneas y bolitas. Este fondo está genial. Lo podría descargar de los datos del juego, pero no tengo tiempo para hacer eso. Así que le tomé foto. Maximicé la ventana, le tomé foto al fondo del mapa y ya está. Es lo que hay.
Ya está. Ah, es verdad, me saca automáticamente. Se me había olvidado. Bien, una sola pelea. Genial, genial. Bueno, voy a seguir llevando a Ashley, no pasa. No había pensado eso de que ya no se menciona como que es de Halloween. Sí, o sea, a mí se me acaba de... Me acabo de ponerme a pensar... Acabo de ponerme a pensar eso. Por lo que mencionamos de que... Nagisa pastel de queso, que... Bueno, o sea, de su historia, por así decirlo, y que... Mocha parece chocolate, pastel. Y eso, que... Karin, o sea, tú la ves y dices, ah, esta es una brujita Halloween, y eso. Pero eso, me di cuenta que en el primer evento lo mencionaba mucho y luego ya no lo volvió a mencionar. Obviamente es, supongo que para no estar aburriendo con eso, y también porque ella ya no es el centro de atención en otros eventos ni en la historia, ¿no? Pero me parece curioso que ya no lo vuelva a decir. Al menos una vez cada mucho tiempo. Bien, siguiente boss. Bien, me faltaría el 6, 7 y 8 luego de acabar con este boss. Bueno, Ashley nomás. Full Ashley. Para algo están ahí estas Ashleys de los supports. No hay que despreciarlas. Ven, ahí está. 3 blasts de Ashley. Y curiosamente ni un blast de Homura. Me pregunto si en algún momento pondrán a alguna otra chica mágica con 4 discos de algo. O se quedará solo en Ashley. Rescatada de NA y ya está. Hay puras Ashley en los supports. A veces no hay las suficientes. Desde el aniversario hay pura Madoja. Pura Madoka Airoha. Puro Madoiroha. Que yo le digo Madoja. Puro de ella. Puro ella. Hasta me aburrí de verla tanto. O sea, yo ni siquiera uso mucho la mía. La uso a veces. A ver, en Mirrors la uso un montón. A ver, ahorita no hay muchas. Obviamente. Se me cerró el juego. Cómo odio que pase eso. Y más en directo. No voy a recortar esto. Personas, si están viendo esto, no voy a recortar esto. No. Me da mucha presa. Especialmente por eso. Por tener que recortarlo lo odio. Ahí se me agrandó. Bueno, ahí está. Sigamos. Como decía. F, pues sí. La pasa con los emuladores a cada rato. Me pasaba con Nox. Uy, mira aquí. Ah, este es tú. Este eres tú. Vamos a usarte. Seguro fuiste tú el que me sacó para usarte. Ok, no. Es una broma. Así que así se ve el final art. Yo me estaba quejando, no sé si... No creo que tú hayas visto mi último video que subí a YouTube. Y me estaba quejando, entre comillas, que en el arte de Karin Alina, Karin predominaba mucho en la imagen. Y había dicho, ojalá en el arte de 5 estrellas predomine un poco más Alina, pero no, aquí también Karin predomina mucho más, lo cual me decepciona un poquito.
Me hubiera gustado que fueran ambas igual de predominantes, o sea, que ocuparan el mismo espacio, al menos. Porque en el primero Alina está ahí atrás, como escondida. Bueno, a ver, se entiende por la temática que como que Alina no quiere estar allí. Y Karin, pues súper feliz de estar ahí con Alina, ¿no? Pero me hubiera gustado que se viera más grande, porque me gusta mucho más el traje de Alina que el de Karin. Por eso. Y qué curioso, no pensé que iba a tener cola de fantasma, por llamarlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, Momoko con Mitama, su versión sirena, no tienen cola de sirena. En cambio esta Lina sí tiene cola de fantasma. Qué genial, la verdad. No me esperaba eso. Que tuviera cola de fantasma y estuviera flotando. Muy, muy genial el sprite. Muy bueno. Como yo prefiero a Karin, me parece bien así. Ya, es una opinión subjetiva. Es gusto de cada uno. Solamente era mi gusto personal lo que he dicho ahora, ¿no? Y pues, a ti, que tú dices, tú mismo lo has dicho, a ti te gusta más Karin y y te parece bien así. Todo ok. Tampoco es que prefiera el personaje de Alina en general, sino que en este caso me gusta muchísimo más su traje que el de Karin. Que como ya dije varias veces antes, me parece su traje de Halloween con cosas encima. O sea, su traje de chica mágica normal. En cambio el de Alina es súper diferente. Y más con la cola de fantasma. Demasiado genial. Tampoco me esperé eso de Alina con cola de fantasma. Pues sí, es que es... O sea... El ejemplo que he dado hace un momento, el de Mitama con Momoko, ellas supuestamente salen como sirenas en la historia y sale también en el arte uno, o no sé en cuál de los dos, salen como sirenas también con cola de sirena, pero en el sprite no tienen cola de sirena. Tal vez no sé, tal vez mejoraron la tecnología, por llamarlo tecnología. Bueno, sabes a qué me refiero. Tal vez mejoraron los sprites, no lo sé. O tal vez no les dejaron poner cola de sirena, no sé. Pero la cola de fantasma, 10 de 10. Si Alina estuviera sola, roleaba por ella. Waileaba. Probablemente. Si era Alina sola, waileaba. Y si se viera igual, claro, si se viera igual. Me esperaba que Riz matara de una a la bruja, sinceramente. Pero bueno, tampoco me molesta que no lo haya hecho. Me gustaría saber si en la historia Alina de verdad se convierte en fantasma o algo así, como para tener esa cola de fantasma, ya que es un poquito extraño. Yo pensaba que simplemente era un evento donde Karin la arrastraba a hacer cosas de Halloween porque sí, pero con eso de la cola de fantasma dices, igual quizás es algo más profundo. Aunque viendo a que están, no me acuerdo cómo se llaman, esta y la otra de pelo rosado, tal vez están en el mundo de los sueños, entre comillas, por llamarlo de alguna manera. Tal vez es eso, y por eso tiene cola de fantasma. Intenta usar el doppel de Karin, Alina. Creo que te gustará. Pues en estas peleas está complicado. Tendría que ser en los challenge cuando llegue. Voy a intentarlo ahí. Si me sale una la voy a usar y voy a tratar de cargar el doppel. Pero aquí, o sea, aparte de que al parecer nadie la tiene todavía, aparte de ti, que pues ya lo usé, y hasta dentro de una hora no lo voy a poder volver a usar. Aparte de eso, cargar aquí el doppel está complicado. Pero eso, cuando llegue a los challenges lo intentaré.
Siempre me gusta ver los doppels y las magias en el juego. La puedo mirar en internet, pero no es lo mismo. Es más emocionante. A ver, así. Por curiosidad, no es un doppel entonces, ¿no? Porque has puesto doppel entre comillas. Es una de esas magias combinadas, ¿verdad? No son los dos doppels, ¿cierto? Los elementos del juego son raros. ¿O por qué? Ah, te refieres a lo del mundo de los sueños que mencioné antes. A ver, es que yo me imagino que es eso, porque si no, no veo por qué han metido a... No me acuerdo cómo se llama ninguna de las dos, perdón. La dormilona Aqua y la otra que es su amiga con trenzas. Sí, es segunda magia. Como gusto personal, comento que me gustan más las segundas magias que los doppels juntos. ¿Por qué? Bueno, a ver, en el caso de... Ah, mira, aquí hay NPC de ellas para que lo probemos. Pero bueno, ya lo probé antes. El único caso en el que me gusta el doppel fusionado es con Konoha, Hazuki y Ayame, porque es como un transformer. Pero por ejemplo con Felicia y Tsuruno es como, ok, vamos a invocar al doppel juntas, listo. Y es como, agarraron los dos doppels y los pegaron juntos y lo pusieron ahí, vamos a ponerlos juntos, ya está. Que sería lo que pasaría en la realidad, entre comillas, ¿no? Que las dos atacan y tiran cada uno a su doppel. Pero es que me parece que, o sea, creo que aporta más a algo nuevo poner una magia nueva. Sí, yo también por eso prefiero una segunda magia. Por ejemplo, en de Tokanemu, la de Navidad, no es doppel de las dos, es una magia y un doppel súper bonito. Lo del libro con arbolitos y que tiran rayos. Eso me encanta. O sea, me parece demasiado bueno eso. La mayoría de las segundas magias me parecen geniales. Bueno, todas las segundas magias, la verdad. Porque es algo nuevo. En cambio, lo que dije, Tsuruno y Felicia es... Cada uno invoca su doppel y ya está. Y es aburrido, en mi opinión. La fusión de los doppels de la SSL es muy bueno porque tiene todo un eso. Pues sí, a ver, aunque no tuviera la historia, aunque no tenga historia de fondo, a mí me parece genial que es como un no Transformer, es como un Megazord, por llamarlo de alguna manera. O sea, eso está genial. Porque tampoco, o sea, sé que las tres pidieron su deseo juntas y todo eso, o sea, y que llevan... desde, entre comillas, siempre juntas, desde que son pequeñas, más pequeñas. Pero la moto de Ayame con la casita de Hazuki, el pájaro de Konoha, pues tampoco es que esté escrito ahí. Estas tres cosas tienen mucho que ver, o sea, ellas tienen mucho que ver y sea lo que sea su doppel de ellas, tendría sentido que vaya junto. Por historia de las tres, pero, o sea, sus doppels tampoco es que vayan tan juntos como el de las gemelas Amane. Ese doppel sí es que está partido en dos y lo pegas. Ese tampoco me gusta mucho porque es simplemente agarrar los dos doppels y juntarlos. Pero también es lo que has dicho, que tiene su trasfondo y está bien, aunque a mí no me guste. Pero está bien. Pero eso, o sea, yo preferiría una magia nueva, algo nuevo. Porque eso, me parece que aporta más al juego que juntar dos cosas. Pero solo es lo que yo pienso. Me gustaría que esto no se completara solamente con hacer una, para que me den más ganas de hacer las otras dos peleas, que igual las voy a hacer
pero las hago con menos ganas porque ya se completó la estrellita. De hecho, a eso me refiero. La historia de los doppelers de las estrellas son más bien de dónde se basaron para hacerlas. Oh, aquí hay una Corbeau. La moto de llame tiene un motivo. El de Hazuki y el de Konoha lo podría entender bastante bien, pero el de Yame es como esto bajón, esto otro. A ver. No, sí se puede. Listo. Nunca uso Corbeaus. No, es porque no hay. Normalmente no veo ninguna. Listo. Lo bueno es que ya casi llego al capítulo 8, que es el último. Ya, casi. Ah, aquí hay otra Corbeau. Y yo diciendo que casi nunca hay. ¿Cuánto tiempo voy? 1 hora y 12 minutos. Ok. Está dentro de lo esperado. Si no me demoro mucho más, con suerte, terminaré todo en 1 hora y media. Y luego los challenge, por fin. A ver. Vamos, funciona. Ah, ¿tú juegas en algún emulador? ¿O juegas solo en celular? Es que yo hace tiempo que ya no juego en mi celular. Porque me he relajado bastante en la cantidad de tiempo que juego. Por así decirlo. Ahora casi solo juego en la computadora. Magia Record. O sea, creo que juego tanto como antes, pero como ahora hay el modo de autofarmeo, pues agarro y prendo la compu y me pongo a farmear un montón con botellitas de AP. Antes era más complicado, no era... Buah, tengo que farmear yo mismo. Bueno, no yo mismo, pero en modo automático. Dale una y otra vez durante todo el día. Mientras como, mientras veo tele, mientras estoy por irme a dormir, antes de ir al trabajo, antes de entrar al trabajo. Bueno, eso hacía yo. Pero ahora como que ya no necesito hacerlo tanto. Bueno, eso. ¿Juegas en algún emulador? Es que Nox me empezó a dar problemas con... Me salía todo el rato que los servicios de Google Play han dejado de funcionar y que la Play Store ha dejado de funcionar. Me salía todo el rato eso. Y ahora estoy jugando en BlueStacks, que ya lo tenía instalado desde antes, porque aquí jugaba Fate Grand Order. Me hubiera bufeado. La mataba de un golpe. La mataba en un turno. Por no usar buffs. Listo.
Ya está. El último capítulo. Por favor, que el 8 sea corto. Por favor. No que sea de una sola pelea, pero que sea corto. Ah, mira. Bueno, vamos a llevar a Gam. Hmm. こっちの姫手を貸して私が対処するこれもここまで命拾いしたわねあなたたち Pronto seré... Bueno, pronto suena a algo muy cercano. Pero bueno, ya no me queda tanto para llegar a nivel 111. Va a ser bonito ver eso. Nivel triple 1. Será interesante ver eso. Bueno, no va a ser interesante, pero... como va a durar mucho tiempo, va a ser bonito. Ah, mira. Si era de un episodio de una pelea. ¿Quién lo hubiera pensado? Y qué mal ubicado están los challenges. Están aquí, ya los desbloqueé. Pero voy a hacer el boss primero, ¿no? Los doppel hacen referencia a una trinidad de zorro. Tipo piedra, papel o tijera, donde se tiene al zorro con hoja, la cabeza de la villa y el cazador. Ah, por eso es una moto. Interesante. No juego en emulador, solo juego en celular. Entendible. Bueno, eso de que Ayame es el cazador y su doppel representa eso me parece un poco curioso. Curioso, sí. Miren, aquí está Wilson. Vamos a ver qué tiene Wilson por aquí en Light. Ah, tiene Sudachi. Rayos. No es la mejor opción ahorita. Perdón, Wilson. Así. Me parece interesante eso. Espero recordar lo que acabas de decir, de la que hace referencia. O sea, yo le veía sentido a lo de Konoha y Hazuki. Más que nada porque uno se podía meter en el otro. Pero lo de Ayame me parece muy interesante. O sea, nunca, digamos que no lo investigué, por así decirlo. Pero me parece genial. Gracias por el dato. Pero aunque me parece curioso eso de que es un cazador. Pero sí, tiene sentido. O sea, tampoco es tan exagerada la comparación. Es como... bueno, sí. Pero no es lo primero en lo que pensarías al ver su doppel. O al menos en mi caso, ¿no? No es lo primero en lo que pensaría. Para los que ven mis videos, ese sonido que acaba de hacer Final Tart es el que suena al principio de los videos ahora. Es ese sonido. Listo. Ya está. Peleas de historia terminadas. Bueno, de la primera parte, ¿no? Es normal. Tampoco sabía por qué una moto. Ya. Yo pensaba que era... a ver. Normalmente los doppels tienen su trasfondo, ¿no? Sea más o menos lógico. Algún motivo tenía que ver, pero era un poco... ay, qué gracioso, una moto. Desde la perspectiva de el desconocimiento. Listo. Ahora sí, los challenge. Bueno, como esto solamente va a ser para el recortado, simplemente voy a quedarme aquí un segundo. Espero un momento. Ya, ahora sí. Empezamos, porque en el video entero... oh, rayos. A ver.
De abajo para arriba, de arriba para abajo. De más fácil a más difícil. Bueno, sí, de más fácil a más difícil voy a hacerlo. De más fácil a más difícil en este caso. Durante toda la historia he estado haciendo de difícil a fácil, pero creo que en los challenges es mejor hacer de fácil a difícil para ver cómo es la pelea, más bien. Para ver cómo es la pelea. Vamos así. Vamos así. Se supone que es fácil. Bueno, no debería serlo tanto en realidad. Uf. Voy a tener que pelear contra la bruja perro poodle. Espero que no. No me gusta esa bruja porque se mete críticos. Se mete buff de crítico. Esos buffs no me gustan. Lo digo por estos familiares. Que tal vez no sale esa bruja. Perfectamente puede no salir. Muchas veces hay familiares de brujas o guasas que no salen. Listo. Ok, el primero del primero. 20 dulces, ok. Primero hecho. No me gusta esto, odio esto. Odio que me saquen del mapa y me manden al otro. Ok. Vamos a llevar esta Final Tart de aquí, que me parece muy útil. Igual odioso. Sí, eso siempre lo odiaba cuando hacía los videos. Debería ser al completar la estrellita, no al completar el más fácil. A ver. A ver, este también tiene 3 oleadas. Bueno. Pero asumo que tienen más vida. No he revisado la vida que tienen, pero deben tener más vida, supongo. No son los discos que me hubieran gustado, pero está bien. A ver, tengo 2 verticales, 1 horizontal. Vertical, vertical, horizontal. Ya. Listo. El segundo del primero. Queda el último, que se supone que es el más difícil. Vamos a ver. Sí, este me dio 30 dulces. El otro me dio 20. Sí. Aquí. Ok, de nuevo esto. Ok, vamos a llevar esta Kasumi. Bueno, no, mejor no. Tiene 3 Axele. No me conviene en esta pelea realmente. En estos eventos de tipo boss, creo que siempre meten peleas así, que mientras más blast tengas mejor. O al menos a mí me parece que lo hacen así, porque como hay un límite de turnos, bueno, que ahorita el límite no sé cuánto es, pero siempre ponen límite de turnos. Mientras más rápido hagas la pelea con blast, mejor. O ese es mi... Eso es lo que me parece.
O sea, según mi forma de verlo es así. A ver, いいわそう por eso estoy trayendo a Homura todo el rato. 一緒にいい判断ね行く Que normalmente no tengo oportunidad para llevarla tanto. Aparte de ponerme a farmear en mirrors, en laberintos. だから私は戦い続ける Bien, ya está. Challenge 1 completado. 50 dulces. Para sacar las 3 estrellitas te pide cierta cantidad de turnos. Sí, eso sí lo sé. Aquí sí, son 10 turnos. Aquí lo pone. 10 turnos máximo. 10% de vida de tus chicas mágicas. Y supongo que el tercero es no le des a continuar o pásatelo. A veces simplemente te piden pasártelo. Una de las estrellas, ¿no? No, lo que pasa es que me refería a... No sé cuántos turnos máximo me pedían. Porque ahí ahí pone que el tope son 15 turnos durante la pelea. Y eso se refiere a que luego de 15 turnos la pelea va a terminar y va a salir acabaste la pelea. Y ya. O sea, como que ya no puedes continuar peleando. Pero no sabía cuántos turnos era el tope. Entonces, era 10. 10 era el tope de turnos de ahí. Ah, mira, aquí está la bruja. La bruja perro. Que a mí siempre me ha parecido un león. Pero alguien en un directo me dijo que era un poodle. Y dices, bueno, sí, parece un poodle. Pero a mí me parece más un león. これよ私が対処するこれも命拾いしたわねあなたたち Hey, yo no soy experto. Me lo dijo alguien que a veces me ve, que se llama Camila. Y ella sabe un montón. Entonces, le creo. Creo que tiene razón. Debe tenerlo. No se lo he inventado. Y bueno, sí, o sea, sí, si la vemos bien, sí es un perro con el pelo cortado y le han dejado la parte de arriba de la cabeza con pelo. O sea, es un poodle. El perro francés este, que tradicionalmente tiene cortes de pelo graciosos. En la televisión al menos. Vamos a llevar esta madoja. Nunca llevo madojas. Pero igualmente lo digo que parece más un león en mi opinión. Estos no son los discos que me hubiera gustado que salieran, la verdad. Aunque tampoco podía esperar otra cosa. Buah, qué suerte he tenido con ese bind de allí. Ojalá me pasara en el último. Estaría genial. Bueno, así nomás. Bindear a la bruja. Aunque bueno, prácticamente estaba muerta ya. Pero me vendría muy bien bindearla a la más difícil. Con el tercero se completará esto, lo descubriremos ahora. Ya busqué si es un perro, he vivido engañado. Pues sí. O sea, a ver, ella no se lo ha inventado. Y pues eso. Supongo, o sea, a ver. Se puede aceptar que sea un perro, pero a simple vista es un león. O sea, es lo primero que uno piensa al ver a esa bruja. Es que también tiene en la cabeza como unos lacitos. O sea, eso que tiene ahí de colores en su pelo, que supongo que será fuego o algo así, es como lacitos. Entonces dices, ah, pues sí, es como adornos en el pelo del poodle.
A ver. Como cuando te pones tu buff de evade, pero te meten envenenamiento y ya no puedes esquivar. Esa no me la esperaba, Tremenda la IA que le han puesto a esta bruja. Muy buena la verdad. Obviamente sé que es una coincidencia. Ha sido una coincidencia. Perfectamente la bruja podía envenenar a una y pegarle a la otra. Seguramente. Pues troleado, pues sí. Troleado por la suerte. Ah, mira. Pues ahora te quedas stuneado. Ah, bueno, pues igual se murió. Pero iba a estar stuneada en el siguiente turno. Sí, quedaba viva. Listo, segundo challenge completado. Son 4 me parece. Creo que son 4 y luego 5. Normalmente son 9, ¿no? Creo. No me lo estoy inventando, ¿no? Creo. Ahorita miro. Son 4, ¿no? A ver. Uf, bien, se completó. Odiaría que no se hubiera completado, la verdad. Porque sentiría la necesidad de hacerla de nuevo para completarlo. Y sí son 4 y luego son 5, supongo. Bueno, ya quedan 2. Mientras más rápido mejor, más corto el video. Ok, no, pero sí. A ver, aquí necesito una de fuego. Bueno, no la necesito, pero ya saben a qué me refiero. Vamos a llevar a esta Kyoko. No, espera. No, bueno, sí. Voy a llevar a Kyoko. Iba a cambiar de opinión, iba a llevar a esa Karin que estaba justo bajito. Pero si me sale de nuevo ya la uso. Es que esa es la pelea más fácil, ¿no? Entonces vamos a ver. Uy. Bueno, Karin no es la mejor idea entonces en esta pelea. Ahora que lo veo. De un palazo. Sé que no es un palo. Bueno, sí es un palo con punta. Las lanzas son palos con puntas afiladas. Es un palo. Sí, es un palazo. Ahora nos manda al cuarto. Bueno, ya se desbloqueó. Gracias por avisarme, juego, que desbloqueé el cuarto. Volvemos al tercero. A ver. Voy a llevar esta Kyoko. Ya. En el último voy a tratar de llevar algo distinto. Se me cerra el juego. No me quejo solamente porque en Nox también me pasaba esto. Pero de verdad, como odio que pase esto. En mi celular no ocurre. Es que eso es lo que me molesta. Que en mi celular no se cierra. En mi celular no pasa nada malo. Pero no voy a hacer directo desde el celular. ¿Cómo me molesta eso? ¿Cómo me molesta? Y esta parte sí la voy a tener que recortar. Ay, qué molesto. Y también me achica en el mapa. ¿Cómo odio eso también? ¿Por qué me achica en el mapa? A ver, es en el C. En el tercero, segunda pelea. Voy a tener que anotarlo en alguna parte. Para recordar qué parte tengo. Ay, no, perdí a la Kyoko. Bueno, vamos a llevar a esta Karin de aquí entonces. El juego quería que lleve a Karin, supongo. A ver, entonces en el tercero, segunda pelea. Lo estoy anotando en mi mano. Ya, por esto no quería traer a Karin. Porque iba a pasar esto de aquí. Y van a salir muchos Axeles. Y en esta pelea obviamente es mejor que me salgan 3 Blast de una Kyoko. Qué bruja más débil. Pero bueno. Ahorita me baindea a las dos y me mata por decir que es una bruja débil. Ahorita me mata por decir eso, seguramente. Ahorita pasa eso.
どうだ一瞬で刈り取る次の Uy, no. Uf, bien. Había activado eso de que mientras menos vida tiene, más pega. 次はお菓子を持ってきたら許すな Bueno, ya usé una Karin. Ya se me quitaron las ganas de usarla de nuevo. Vamos a buscar una Kyoko por ahí. Ahora no hay ninguna Kyoko, seguro. Bien, aquí hay una Kyoko. Vamos a llevar a... Vamos a llevar a tu Manaka. Wilson. Que antes no... Bueno. Esas memorias... Bueno, las memorias están bien. Tengo miedo. Bueno, Wilson. Espero que tu Manaka funcione. Tengo miedo. Estoy hablando... Sé que Wilson no está aquí, por si acaso. A ver, vamos a ponernos esto. Tengo miedo. Básicamente por eso me pongo esto. Más que nada porque... Ay, eso se ve tan gracioso. Gracias, por favor, gracias por no bindear a ninguna. Gracias, gracias, Dios, gracias. Gracias, Madokami, porque no nos bindeó. Gracias, de verdad. Si me bindeaba a una, me ponía a llorar. Uf. Vamos, sí se puede. Homura bufeadísima, tú puedes. No sé qué hace esta memoria. Pone que me aumenta la resistencia de los estados alterados. Vamos, mata a la bruja. Por decirlo débil. No, esa era la segunda, esa era la segunda. Esta es la tercera, esta es fuerte, obviamente. Mátala, mátala. Sí se puede, sí se puede. Bien, bien, ya está. Uf. Funcionó. Así estoy como Manaka saltando y súper feliz. Luego de que Manaka lo único que hizo fue tirarle unos sartenazos al principio que no le bajaron nada de vida. Uf. Ya estaba asustado. Listo. Queda el cuarto. El último challenge de ahora. Vamos a ver. Sí se puede, sí se puede. A ver. A ver. Uy, aquí hay dos elementos. Bueno, es tan simple como llevar a Flame, ¿no? Pero... vamos a ver. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Voy a llevar a esta Sae. Sí, vamos a llevar a esta Sae. Sé que es una buena Sae. Y que va a esquivar bastante con esa memoria de Tsuruno. Oh, mira, Alina con Karin y Alina con Karin. Esto no me lo esperaba. La verdad, me esperaba uno de esos equipos que no tienen nada que ver con el evento. Bueno, a ver. Bueno, la verdad. A ver. Ahí está. Asumo que tiene todo el Spirit Enhancement subido. Así que va a pegar durísimo con esos discos Charge. Para que le haya tomado 3 golpes de Charge bufeada, matarla, me imagino que las otras peleas van a estar más complicadas. Esa composición está más como para los últimos Challenge. Ya, pero seguro hay una... Seguro en uno de los últimos Challenge, si es que no es en el último, va a estar lo mismo pero sin versión oscura, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Me imagino yo. Ay, no. Te va... Rayos. Yo creo que voy a fallar los golpes. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. A ver. Seguro los fallo, pero bueno. Lo voy a intentar. Ah, es verdad. Y voy a tener el Charge Conservation. Rayos. Iba a decir, voy a pegar durísimo. Ahí está. Ya, si no me esquivan, voy a pegar durísimo. Pero, obviamente, me han esquivado. Esta pelea va a ser difícil en el último si no llevo algo para evitar el Bewitch, creo. Y el veneno también. Pero tampoco tengo muchas ganas de cambiarme las memorias, la verdad. Pero sí ha estado difícil, ¿eh? Y eso que esa es la más fácil de las tres. Va a ser duro completarlo sin cambiar las memorias. Una Madoiroja. Lo dices por... Bueno. Lo dice... bueno, también puede ser Madokami. A ver. Vamos a llevar Madokami. También funciona. A ver, voy a matar primero a Lina. Bueno, voy a intentarlo, me refiero. No necesariamente se va a morir. Y voy a usar estas dos cosas. Así es aún menos probable que me pegue. Qué dolor me da usar un vertical en una sola unidad teniendo a la izquierda para darle a las dos. Pero quiero evitar el veneno. Si es que la puedo matar, ¿no? No, no se va a morir. Rayos. O tal vez sí, a ver, ¿se muere? Rayos, no se murió. Bien, bueno, eso de... La resistencia contra los cambios de estado funcionó al menos. Muchas veces pienso que en los eventos nos dan las memorias que necesitamos para pasarnos las peleas. No siempre, pero muchas veces sí. Por ejemplo, esa memoria pues, es útil en esta pelea, ¿no? No, sí está bien, está bien. Al menos en los más antiguos me parece que era así. Porque en NA me parecía que ocurría bastante. Ya, esto estuvo más... relajado. Esta pelea estuvo más relajada, por así decirlo. Estuvo bien. Ya, claro, cuando no te envenenan ni te meten Bewitch, Dazzle, pues más fácil, ¿verdad? Ya, ahora esta es la última pelea. En serio, guau. Bueno, te obligan a gastar botellas. Bueno, nadie me obliga, supongo. Nadie me obliga. A ver. Bueno, vamos a llevar una Madoja a Red John. Y ya. Aquí es cuando Homura le dice: hey, ¿quién es esa tipa rosada que está contigo? Bueno, no, pero sí. A ver, vamos a matar a... Bueno, no, parece que no. Probablemente no. Hacemos esto. Bueno, ya que estamos, vamos a usar esto. Y eso también. A ver cuánto sacas en un turno, Madoja.
bastante menos de lo que pensaba. Especialmente luego de activar esa memoria de ganancia de MP. Entonces Homura se revela y ataca a Midoriya. Puede pasar, puede pasar. Bueno, en este no me fijé, pero... O sea, no me he fijado, pero creo que no me ha intentado meter ni Bewitch ni Veneno. O es que no miré bien. ¿Por qué estoy fallando? No tenía Bewitch metido. O sea, esta línea tiene tanta evasión que me he esquivado 2 ataques sin ponerse ningún buff ni ponerme ningún debuff a mí. De verdad. Vaya. Bueno. Voy a aprovechar y... Ya quiero para fijo ganar. Bueno, no. Voy a darle un golpe a cada una. Ahí. Un golpe a cada una para bajarle un poquito la vida a todas. Para asegurar la victoria totalmente. Ah, miren, esta Karin se cura. Tiene como ese igual los enemigos. Sí, sí, o sea... Sé que pueden tener... ¿Me va a matar? Uf, ya, si me mataba me iba a molestar bastante. Me iba a molestar mucho. Me iba a molestar bastante eso. Sí, o sea, sé que tienen habilidades pasivas. Por ejemplo, no sé, Kanagi siempre tiene una evasión altísima. Prácticamente jamás le podemos pegar a Kanagi normal, a la Kanagi normal. Pero me ha sorprendido porque en las otras 2 peleas no me esquivo ni una vez. Y aquí es como, de verdad tienes tanta evasión. Wow, no se ha muerto. Bueno, si sobrevive no me molesta porque le voy a poder tirar el doppel de Homura. Rayos, yo quería tirar el doppel de Homura. En fin. Es que casi nunca se puede tirar el doppel de una Blast Gorilla. Especialmente si no tiene para ganar MP con Blast. Como Homura. Bueno, ya está. Terminado la primera parte del evento y los challenge. Yay. Pasó 1 hora y 48 minutos. Está bien. La verdad es que demora esto, demora un buen rato. Y eso que no he perdido ninguna pelea. Bueno, se me cerró el juego 2 veces, pero se cerró una tercera vez. Lo voy a volver a abrir, pero ya no voy a hacer nada realmente. Tal vez el mapa este de Halloween es un poco fastidioso. También puede ser eso, ¿no? Bueno, no, estoy justificando al emulador por funcionar mal, la verdad. Me hace sentir mejor eso, justificar al emulador. Pero en fin, ya está. Y pues son largos esos eventos. Sí, un poco la verdad. Son un poco largos. Y más si lees la historia. Aquí como estoy esquipeando todo, pues no... Es rápido entre comillas. Al principio, creo que cuando estaba solo, hablando solo, antes de que llegaras, estaba hablando de que los 2 primeros de Tart, barrita Tart, eran leerlos para luego grabar todo, era durísimo para mí en inglés. Lo leía toda la historia, y luego hacía los challenges y los grababa rápido. Bueno, ahí está. Completado por ahora, 37 de 69. Quedan 32 más. Poco, la verdad, poco. Menos de la mitad del evento. Vamos a ver la tienda antes de terminar el directo. A ver si hay algo aparte de fondos y tickets. Vamos a ver. Tenemos a Moka, que va a ser ignorada. Tenemos este fondo nuevo, los 8 tickets, lo de siempre. Sí, lo de siempre, sí, ya está.
La de banderitas es cristales de Spirit Enhancement. Y lo de los tickets, que tengo todos los trajes pasados. Este fondo está bastante bien, porque es el del primer evento de Halloween. Está bastante bien. El fondo está padre. No lo he revisado aún. Se ve colorido. Ah, es el fondo del mapita. Es el fondo del mapa. Sí, está bueno. Me gusta cómo se ve el mapa. Me gustaría que pusieran la memoria del primer evento de Halloween. Esa que se sacaba. O sea, en la que sale Karin. Eso estaría muy bien que lo pusieran. Pero pues no lo han puesto. Ya está. No lo han puesto y ya está. Simplemente no lo pusieron. Tal vez quieren que quede como algo exclusivo. Como la de cuando pusieron a Rico. Esa memoria también es buenísima hasta ahora. Y pues no la ponen. Pues, o sea, porque quieren que quede exclusiva. En fin. Bueno, ya compraré las cosas luego. Y bueno, pues ya voy terminando el directo. Muchas gracias por haber estado. Arisu Penguin. Ya la pusieron una vez. Ah, ¿en serio? ¿La volvieron a poner? Vaya. Parece que nunca la voy a poder tener, entonces. Yo pensaba que no la ponían de nuevo. Que luego de la primera vez no la pusieron de nuevo. Es interesante saber esta información. Pero bueno, no puedo hacer nada al respecto. Bueno, muchas gracias de verdad por haber estado. Porque si no hubiera estado hablando solo todo el rato. Siempre digo eso. Si no hay nadie, hablo solo todo el rato. Y a veces a uno no se le ocurre qué decir estando solo. Bueno, nos vemos en otro directo, ojalá. O en otro video. O por ahí escribiendo. Cuídate y suerte en tus futuros roles. No necesariamente de este evento y en el evento. Cuídate. Hasta otro momento en el tiempo.